Había una vez, en el misterioso condado de Yuba, ubicado en California, Estados Unidos, un grupo de amigos llamados Pedro, Marta, Andrés, Carolina y Luis. Eran jóvenes aventureros que decidieron explorar los enigmáticos paisajes de América Latina en busca de emociones extremas. Su primera parada fue en el remoto pueblo de San Pedro de Atacama, en Chile, conocido por sus vastos desiertos y su rica historia ancestral. Allí, se encontraron con un anciano sabio llamado Mateo, quien les advirtió sobre la presencia de una antigua maldición que acechaba a la región. Ignorando las advertencias, continuaron su viaje hacia la selva amazónica en Brasil. En la espesa selva, se encontraron con una tribu indígena llamada los Huitotos, quienes les contaron la leyenda de la Llorona, un espíritu atormentado que acechaba los ríos y lagos de la región. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a experimentar extraños sucesos como lamentos en la noche y sombras que los perseguían entre los árboles. Decidieron dejar atrás la selva y se dirigieron a la ciudad de Cuzco, en Perú, donde se encontraron con una serie de desapariciones misteriosas. Los habitantes locales les hablaron de una criatura conocida como el chupacabra, una bestia sedienta de sangre que aterrorizaba a la población. Pedro, Marta, Andrés, Carolina y Luis se adentraron en la oscuridad de la noche para descubrir la verdad. Su siguiente destino fue la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde se encontraron con una serie de asesinatos brutales que dejaron a toda la comunidad en pánico. La prensa local informaba sobre un asesino en serie apodado El Fantasma, que acechaba las calles de la ciudad durante la noche. Los amigos decidieron investigar por su cuenta, adentrándose en los rincones más oscuros de Buenos Aires. Finalmente, llegaron a la Ciudad de México, donde se encontraron con una serie de avistamientos de un ser sobrenatural conocido como el chupacabras. La criatura parecía acechar las calles de la ciudad durante la noche, dejando un rastro de terror a su paso. Pedro, Marta, Andrés, Carolina y Luis se unieron a un grupo de cazadores de monstruos para enfrentarse a la bestia y descubrir su verdadera naturaleza. A medida que se adentraban en las profundidades del condado de Yuba, los amigos descubrieron que todos estos eventos estaban relacionados. Habían despertado antiguas fuerzas malignas que ahora buscaban venganza. La maldición del anciano sabio, la leyenda de la Llorona, el chupacabra, el asesino en serie, el fantasma, y el misterioso ser de México eran solo manifestaciones de una entidad oscura y poderosa que habitaba en el corazón del condado de Yuba. Con valentía y determinación, Pedro, Marta, Andrés, Carolina y Luis se enfrentaron a la entidad en una batalla épica. Utilizando su ingenio y coraje, lograron liberar al condado de Yuba de la maldición que lo atormentaba durante siglos. La paz finalmente regresó a la región y los amigos se convirtieron en héroes locales. El relato de los 5 del condado de Yuba se convirtió en una leyenda que perduró en la memoria de los habitantes de América Latina. Aunque muchos creían que solo era una historia de terror, Pedro, Marta, Andrés, Carolina y Luis sabían que la verdad estaba ahí fuera, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos más profundos.